Buen día, sean bienvenidos al capítulo 140 de la sexta temporada de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy dialogaremos sobre espiritualidad y bienestar psicológico. Desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Soy Ricardo García y me acompaña como siempre en la conducción de este programa mi colega y amigo César Mendoza. ¿Qué tal, César? Qué bueno saludarte y tenerte por acá el día de hoy. No, pues yo también muy contento, muy feliz de tener esta oportunidad de compartir este espacio contigo, nuestra invitada, para estar platicando de este tema que parece que va a estar muy interesante. Sí, por supuesto, muy interesante. Les recuerdo que nos pueden escuchar antes de todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Así que no se despeguen del programa. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast con sus familiares y amigos para promover nuestro cuidado de la salud mental. El día de hoy nos acompaña en el programa. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Alicia Juárez Talavera. Ella reside en Pátzcuaro, Michoacán. Tiene 8 años ejerciendo la práctica privada. Es licenciada en psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cursó la maestría en técnica terapéutica psicológica por la UNICLA. También un diploma en terapia infantil gestal, terapia de juego, tanatóloga, terapia de pareja y sexualidad, biodescodificación, psicogenealogía y constelaciones familiares. También tomó un curso de apóstoles laicos comprometidos durante 4 años y también tiene varios cursos en seminarios de criminología, psiquiatría, para psicólogos, entre otros, y actualmente cursa un seminario de criminología aplicada y el diplomado en psicotraumalogía clínica. ¿Qué tal, Alicia? Qué bueno tenerte por acá. Hola chicos, pues aquí estoy acompañándolos un poquito y pues un gusto de verdad estar con ustedes, aprender de ustedes. Sí, y ya teníamos ganas, fíjate, de que vinieras por acá a nuestro podcast después de varios intentos por ahí, y luego con tantas ocupaciones, ¿no? Te tenemos bien ocupada y pues ahorita que se abre el espacio, qué bueno que podamos verte. Sí, un gusto, muchas gracias. Y bueno, en ese apartado que estamos comentando para todos aquellos que nos están escuchando por primera vez, en nuestro podcast invitamos a algunos colegas de la salud mental para platicar algunos temas muy interesantes, hacemos algunas cuantas preguntas, después hacemos un juego de rol respecto a lo que estamos trabajando y el tema que está en cuestión, y finalmente nos despedimos compartiendo nuestro contacto para que no se despeguen por completo del programa, que nos puedan escuchar hasta el final. Son temas muy interesantes y que también pueden ustedes compartirnos qué piensan al respecto. Y bueno, en ese apartado que estamos checando la cuestión de la espiritualidad y la parte también del bienestar psicológico, luego es como ese pensamiento, ¿no? Que surge, por ahí me comentaba Alicia una inquietud que luego surgía, ¿no? A partir de pláticas con otras personas. ¿Qué tanto los psicólogos trabajamos con esa parte espiritual, ¿no? ¿De qué manera? Entonces, bueno, sería como la primera pregunta. ¿Cómo se puede integrar la espiritualidad en el proceso terapéutico sin imponer creencias? Alicia, ¿qué nos puedes compartir? Pues es un tema que me gusta mucho. En algún periodo estuve dando catecismo, pero también hay una mirada importante. Yo podría decirlo así, me vivo como católica, pero en algún punto yo me separé de la iglesia y estuve conociendo y muy adentrada en esta cuestión de lo que es, dicen que no es religión, que es una secta como cristiana bautista. Entonces esto me dio justamente este chance de conocer estas dos miradas desde la iglesia de cómo se vive, pero también en esta parte de la psicología, de cómo se integra esta parte muy espiritual que para algunos es importante en el sentido de qué me agarro para mantenerme a flote cuando se me presenta una dificultad, cuando viene un problema, cuando hay una pérdida, cuando hay circunstancias que la vida va presentando que son difíciles o que te roban o que te arrancan o que te quitan cosas, ¿no? Ya sean pérdidas, trabajo, familia, todas estas cuestiones. Entonces, para mí esa es una parte muy importante. Yo recuerdo cuando era estudiante, una chica decía, de psicología precisamente, que lo primero que ella aprendió en la facultad era que no existía Dios, que no existía el amor y que no existía el alma. Y yo dije, híjole, hace poquito me encontré con una niña que en preparatoria un profesor le dijo que Dios no existía. Y yo dije, ¿cómo les explico que en mi formación nunca me he encontrado con eso? Nunca me encontré a nadie que me dijera que Dios no existía o que el alma no existía, ¿no? Yo decía, creo que de ahí parte justamente la psicología, ¿no? De tratar de buscar qué más hay ahí, en esto que no podemos tocar, pero que sabemos que nos mueve y nos hace sentir cosas. César,
Compártenos, ¿cómo se puede integrar la espiritualidad en el proceso terapéutico sin imponer creencias? Bueno, yo voy a partir primero de ciertas bases, ¿no? Como para tener un contexto y ya luego dar algunas otras explicaciones, porque en mi caso particular, pues sí, yo también vengo de un tipo de crianza en donde, pues estas ideas religiosas respecto a catolicismo, ¿no? El cristianismo, pues están muy arraigadas, ¿no? Tanto en la comunidad como en mi propia familia, al menos en principio y en origen, pues así fue. Y entonces yo me fui como que dejando guiar por ese tipo de ideas. Incluso hasta en algún momento llegué a ingresar a un seminario, ¿no? Porque mi planteamiento desde muy niño pues, era como ser sacerdote. Ya por diversas circunstancias que no voy a ahorita develar, este, pues sí, me salí del seminario y ya, pues sí, me encontré como en un estado como de, pues, ver qué es lo que iba a hacer, porque mi idea desde muy niño había sido esa, ¿no? O sea, como ser sacerdote. Entonces, al ya no tener esa posibilidad, pues me encontraba en esta confusión, ¿no? De qué iba a ser de mi vida. Pero bueno, finalmente opté por ponerme a trabajar en esos primeros años y digamos que también fue como la oportunidad de acercarme en primer lugar a la psicología, porque yo inicié como a los 17, 18 años mis primeros procesos terapéuticos personales. Y al estar trabajando en ello, fue cuando fui llegando poco a poco a la conclusión de qué es lo que a mí en un principio me acercaba como a la iglesia y estas creencias. Esa es mi experiencia propiamente, meramente personal. A final de cuentas, la conclusión a la que yo llegué en ese momento es de que yo ya no iba a pertenecer a ninguna iglesia, ni a la católica, ni a la cristiana, ni a ninguna otra. Entonces, yo también tuve como esa separación, ese desapego de lo que fue la religión, ¿no? Propiamente, y la iglesia y todo lo que tuviera que ver. Y desde entonces, hasta la fecha, no he vuelto como a acercarme o a ser afín a alguna ideología religiosa, ¿no? Es a lo que me refiero, como la parte de la religión, o formar parte, o pertenecer, o estar afiliado a alguna de estas creencias religiosas. Sin embargo, ya como dentro de lo que ha sido mi formación en la psicología, sí he tenido un acercamiento a lo que es el tema de la espiritualidad, que desde mi perspectiva, pues no precisamente necesariamente tiene que ver con algo religioso, ¿no? Sino que ya la espiritualidad lo podemos estar enfocando con ciertas características que sí tienen que ver con una experiencia subjetiva, muy personal, muy individual, que va más allá de lo material, ¿no? Que trasciende más de lo tangible y que de alguna manera nos conecta con una sensación de paz interior y con una conexión, ¿no? Con algo más que solo nosotros, ¿no? Algo más que lo individual. Y esa conexión que va más allá de nosotros, pues es donde ya le podemos ir llamando de diferente manera, ¿no? Y en donde, dependiendo de la persona, pues puede ser Dios o puede ser la naturaleza, el universo, la energía, o incluso hasta la humanidad, ¿no? O sea, en el contexto, ¿no? De ser personas, pues también se puede sentir esa conexión con los otros seres humanos. Y además también otros elementos que me parece que también entran en esta idea es la búsqueda de trascender en la vida. Y que todos esos planteamientos, pues yo los identifico muy afines con esta perspectiva humanista, ¿no? Dentro de la psicología que, bueno, mi formación propiamente no es como en el humanismo, sino más en lo cognitivo conductual. Sin embargo, pues obviamente que también soy abierto, ¿no? A todos estos planteamientos porque, pues, contribuyen finalmente a ver a la psicología de una manera más integral. Entonces, por eso me parece que son muy valiosos estas aportaciones y que desde esa perspectiva, o sea, desde lo que tiene que ver con esta exploración introspectiva en nosotros mismos para poder descubrir, pues, cuál es nuestro propósito, cuál es el sentido que le queremos dar a la vida, de qué manera podemos trascender en la vida y con nuestra muerte. En este sentido de que también va dirigido hacia el cómo podemos estar fortaleciendo, desarrollando un tipo de actitud con nosotros mismos, amorosa, compasiva, bondadosa, empática. Creo que desde esa perspectiva, creo que sí, o sea, la psicología es uno de los pilares fundamentales en los que se basa nuestra práctica y nuestra intervención, porque es a donde vamos conduciendo a nuestros pacientes, ¿no? Hacia que pues vayan identificando y reconociendo de una manera mucho más clara y más
directa, pues justamente qué es lo que hay en su mente, cómo está ahí sus ideas, su pensamiento, que lo vayan entendiendo, que se vayan entendiendo a sí mismos, ¿no? En cuanto a sus actitudes, sus comportamientos, y también que vayan dirigiendo esa parte, esa carga emocional positiva hacia su propia persona, no solamente a los demás, porque eso también les ayuda a fortalecer su ser, ¿no? Su autoestima y lo que ellos son en relación consigo mismos. Entonces, creo que desde este enfoque, de esa perspectiva, sí es muy afín, ¿no? Al tema del fortalecimiento de la espiritualidad desde la psicología. Ok, de acuerdo, muchas gracias César por esta información. La verdad es que es muy, muy completa lo que estás comentando porque, y es muy cierto, comparto mucho tu idea, al igual que con Alicia, creo que en esta cuestión de la parte espiritual dentro de la terapia, es más, precisamente con esto, ¿no? Para no decirlo con estas palabras que comentaste, César, es la cuestión de estos propósitos de vida que tenemos y cómo los podemos alcanzar a través de las herramientas con las que contamos y que es bien importante identificarlas, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo llegar hasta cierto punto? Hay mucho, por ejemplo, yo soy humanista, en corte humanista, también por ahí hice un diplomado de cognitivo-conductual, que por me gusta mucho la cuestión de las dinámicas y comparto mucho la idea de la cuestión de la integración, ¿no? Que la psicología se abre a muchas posibilidades, no se cierra a ciertas cosas, por eso es que en ese trabajo terapéutico no se imponen creencias. Si yo tengo una cierta idea o creencia de algo, no voy a decir que eso está por lo que yo estoy haciendo, ¿no? Creo que también es algo bien importante a los psicoterapeutas cuando están supervisándonos, siempre tenemos que ser objetivos, es lo que nos dicen, siempre trabajar con las herramientas y con el paquete que trae el paciente. Si yo tengo una creencia personal, es mi creencia, eso es mío, ¿no? Eso yo lo guardo en mi caja de Pandora y trabajamos en terapia con lo que tiene el paciente. Y precisamente esa situación no es imponer creencias, sino más bien la cuestión hacia dónde vamos dirigidos. En esta cuestión del humanismo que yo trabajo, que es mucho la cuestión del humanista existencial, ¿no? La parte de por qué estoy aquí, qué estoy haciendo en esta vida, viene mucho el sentido de vida, ¿no? Que menciona la logoterapia y que va encaminado a esa parte. No es que yo ponga una religión y que lo aúna, que diga la religión es espiritualidad y viceversa y no hay de otra, sino que la espiritualidad también viene dentro de nosotros para saber qué podemos ir alcanzando. Creo que es algo muy importante, y que tiene que ver como con ese proceso, ¿no? La cuestión de no estar imponiendo y de qué manera trabajamos con el paciente. Muchas personas luego llegan a creer, es que si yo no creo lo que cree el paciente, pues a lo mejor no lo voy a comprender. Pero también algo bien importante de los psicoterapeutas y en la formación que hacemos, no es que sepamos todo por completo, pero entendemos muy bien la cuestión objetiva y la importancia y el valor que tiene la persona respecto a sus creencias. No estamos para juzgar para nada. Luego hay algunas personas que dicen, oye, pero fíjate que como que en la facultad de psicología luego te enseñan a no creer en Dios, ¿no? Como que tienen esa idea, ¿no? De repente. Nos enseñan muchas cosas, revisamos y analizamos muchas cosas, ¿no? Pero eso es completamente aparte de lo que se trabaja dentro del consultorio con el paciente, son otras cosas muy diferentes y se pone ahí la cuestión de los valores de la persona, la cuestión de los valores vivenciales, de los de creación, los de actitud, y no es como que vayamos a juzgar. Creo que es algo bien importante, que bueno, eso también para todos los que nos están escuchando, que digan es que me da cosa, ¿no? Porque luego qué tal si llego con el terapeuta y me juzga, ¿no? Porque creo en esto, o qué tal si no cree, o qué tal si es ateo, ¿no? En esta cuestión cómo lo puedo yo ir trabajando, ¿no? Sin que se sienta de esa manera. Entonces creo que es algo muy importante. Y bueno, dentro de ese apartado, pasamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Es posible trabajar la espiritualidad con personas que se identifican como ateas? Ya comentamos un tipo de información, ¿no? Respecto a la espiritualidad, pero siendo más específicos en ese aspecto. Alicia, ¿qué nos puedes comentar? ¿Es posible trabajar la espiritualidad con personas que se identifican como ateas? Creo que sí. Y creo que estoy muy convencida de que sí, porque justamente decía ahorita algo, César, que para mí es muy, muy importante. No podemos confundir la espiritualidad con lo que es la religiosidad. La religiosidad a lo mejor sí la podemos definir como una etiqueta, ¿no? O eres católico o eres el credo que tengas, cristiano, no cristiano, ortodoxo, lo que sea. Justamente es esta parte que dice César, ¿no? Esta actitud amorosa, porque es el irte acompañando, el voltear y ver que como persona sí hay un sentido de vida, pero también hay que ser compasivo. A veces justamente las personas llegan y a la persona a la que no le tienen amor o no le tienen este cuidado, no le tienen esta atención, este acompañamiento, este cariño, es a ellos mismos, es a nosotros mismos. Entonces,
para mi gusto sí se puede. Creo que para mí ha sido muy importante esta parte de tener o de haber sentido esta ausencia, de creer en algo, este vacío. Y en algún punto si alguien llega y me dice, yo no creo en nada, es válido, porque yo también dudé y yo también dejé de creer y yo también dejé de acercarme. Si alguien llega y me dice, soy católico, bueno, yo también crecí ahí, entonces claro que conozco y sé de lo que me habla, pero si alguien me dice, yo no soy católico porque soy cristiano o tengo otro credo, también lo entiendo porque también, a lo mejor para mí es algo sencillo porque viví en esas áreas y a lo mejor la formación la tomé ya por decisión propia. Y también decido hacia dónde quiero retornar y cómo quiero regresar, a lo mejor en este sentido de voltear y decir, yo necesito algo más profundo, decía ahorita César, algo importante y muy bonito. Puede ser este proyecto, este sentido de vida, este buscar de qué me agarro para a lo mejor sentir que si yo solito no puedo, aunque el terapeuta me esté acompañando, necesito a lo mejor afianzarme de algo más y este ser en el que yo creo puede ser el universo, la tierra, el agua, el sol y para mí claro que también es válido, precisamente por eso que dice Ricardo, porque no podemos emitir juicio o no debemos emitir juicio, porque también para eso vienen. Esta es la parte humana, ¿no? Sentir a la persona con todo lo que es y que su creencia es válida. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Alicia. Muy nutritivo esto. Yo espero que todos los que nos estén escuchando tengan por ahí su nota, o por lo menos su nota mental, porque es muy, muy interesante. Y en esta parte, César, ¿qué nos puedes compartir? ¿Es posible trabajar la espiritualidad con personas que se identifican como ateas? Bueno, la respuesta así como más pronta para mí sería sí. Me gustaría tal vez hacer algunas precisiones, ¿no? En cuanto a lo que yo voy considerando con esos términos. Digamos que sí hay como esta perspectiva de personas que se autodefinen como ateas, lo cual pues también obviamente es válido, ¿no? Es una consideración que hay que tener en cuenta. Mi perspectiva es, luego de pronto pues no me defino tal cual, me parece de cierta forma de pronto como un radicalismo, ¿no? Porque pues hay como diferentes planos de existencia desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, ¿puede existir Dios? Sí, pero depende, ¿no? O sea, para algunas personas pues sí depende como una realidad así muy, muy palpable y muy cercana. Para mí sería más como cuando hablamos como de mitos, ¿no? Donde, o sea, hay una cuestión de que sí está, pero no es para mí, ¿no? O sea, es como algo que existe, pero para otras personas. Yo en lo personal, digamos, para no meterme como en esa cuestión de prejuicios, ¿no? Precisamente, yo no le llamo espiritualidad. O sea, cuando se tratan estos temas que tienen que ver con introspección, con definir significado, propósito de vida, con esta actitud hacia la propia persona de ser amoroso, de cultivar la bondad, la compasión. No les llamo espiritualidad, les llamo tal cual así como es, ¿no? O sea, es ser eh, compasivo, trabajar en nuestra reflexión personal, introspección, en la conexión con lo que le da significado, porque desde mi perspectiva pues, son conceptos que son más afines a mi idea de lo que es el trabajo de intervención. Y sobre todo, pues, para no meterme como en ese conflicto de tener que explorar a ver qué es lo que cree la otra persona en ese sentido, pues porque luego de entrada, en algunos casos, pues llega a haber esos prejuicios, ¿no? Sobre todo por la parte de estas personas que a lo mejor se consideran ateas, ¿no? Y que de una manera tajante no creen en la existencia de Dios. Y hablarles de espiritualidad, como que de pronto eso genera cierta resistencia y cierto rechazo, pues por estas concepciones que tenemos, ¿no? Que espiritualidad es equivalente a religiosidad, que aunque uno pueda explicarlo y exponerlo aquí, digamos que en la cultura general, como que no, eso no es claro y es como que inherentemente lo mismo, ¿no? Casi prácticamente. Entonces, pues creo que es lo que yo he ido como manejando precisamente para prevenir el que pudiera llegar a haber de pronto esa resistencia, ¿no? Esa negatividad a tratar este tipo de temas. Simplemente es algo que se hace y no se le llama de tal forma, ¿no? En esa parte yo también me identifico mucho con ustedes. Se puede trabajar, por supuesto, esa cuestión de la espiritualidad con cualquier persona, porque como lo comentábamos, y va a sonar muy redundante, la cuestión religiosa no va ligada precisamente con la parte espiritual.
es que la palabra espiritual viene de espíritu, ¿no? Y bueno, cualquier otra cosa que le puedan añadir, pero estamos hablando de términos que luego son muy coloquiales y que es bien importante cómo lo ponemos, ¿no? César, en este aspecto, pues es la explicación. A lo mejor yo no trabajo con esa palabra porque se puede malinterpretar, mejor hay que ponerle otros conceptos, ¿no? Para que sea como más adecuado. Y estoy completamente de acuerdo y también qué tanto la persona se está abriendo, porque es lo que llega a pasar. No sé ustedes, en lo personal me ha pasado, igual y nada más ha sido a mí, este, luego algunas personas que pueden llegar a terapia que no van precisamente como a tratar de trabajar cosas personales, sino más bien a decir otro psicólogo que no puede conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo diferente o porque me juzgan por lo que creo. Y luego vienen como con ese tipo de idea, ¿no? Porque es esa parte. Me identifico como ateo, no creo en nada, ¿no? O sea, no nada más en Dios, sino en nada, yo no creo en nada. Cuando se habla de esa espiritualidad, esa parte de seguir adelante, de tener metas personales, de conseguir algunas cuestiones para mi bienestar personal, esa responsabilidad afectiva que platicábamos en el episodio anterior, toda esa cuestión importante, no, pero es que yo no creo en eso, ¿no? Es que yo no tengo esa idea. Todo luego pareciera que también esas personas dicen más en terapia de ellos mismos que la cuestión de que estén juzgando el hecho de que si creen o no creen y qué tanto van por ese camino. Y creo que es bien importante en ese aspecto. Entonces, de que se puede trabajar porque no va aunado y tiene que ver con ese aspecto. Nosotros, y como bien lo mencionaba Alicia, no estamos para juzgar, para decir qué tienen que creer y qué no tienen que creer. Aquí la cuestión es más bien si lo que creo hasta dónde me ha llevado o qué límites también me ha impuesto, ¿no? Porque al final de cuentas es parte de la creencia. Dentro del cognitivo conductual, precisamente, está esa parte de reestructuración cognitiva, la parte de ser más flexible con las creencias. ¿Por qué? Porque si entonces pues, no voy a comprar nada, ¿no? O ninguna idea la voy a comprar. ¿Por qué? Porque no me convence y porque mejor me siento más seguro en esa zona de confort, en donde no creo nada y nadie me puede resolver. Entonces creo que es bien importante tomar en cuenta ese tipo de cosas, de que se puede trabajar, se puede trabajar. Y no es algo que se dependa por completo del terapeuta. Sabemos que una cuestión de terapia es un proceso de dos, en donde hay un acompañamiento y es bien importante alcanzar a percibirlo. Con respecto a lo que estabas diciendo, es que precisamente uno de los riesgos de ubicarse en esos radicalismos es precisamente el que uno se cierre. Y que entonces no se pueda estar como favoreciendo, promoviendo ese nivel de flexibilidad en nuestro pensamiento que se necesita, se requiere precisamente para hacer este ejercicio introspectivo, para poder redefinir, ¿no?, ciertos significados, tanto de las experiencias que nos están sucediendo como pues de lo que en el futuro a lo mejor nosotros también podemos estar como construyendo. Y es que dentro de esos radicalismos hay personas que sí de plano se ponen en una posición de ponerse a la defensiva, ¿no? Estar defendiendo sus creencias, pero así de manera bastante intensa, ¿no? Y que entonces lleguen a considerar que su idea, su creencia, sea la que sea, tanto si es ateo como si pertenece a alguna otra iglesia, que su idea es la correcta y que todos los demás están equivocados, ¿no? Y entonces ese tipo de posición, ¿no? Ese planteamiento es el que puede ser riesgoso para la propia persona, ¿no? Porque finalmente cuando haya la necesidad de trabajar en esa autoexploración, en ese encontrarle un significado a la vida, a la muerte, en ese trabajar en su propia relación consigo mismos más amorosa, con más compasión, puede llegar a encontrar esa resistencia y esas dificultades para poderlo hacer, porque de entrada, como digo, pues, se ubican en posicionamientos muy radicales. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Yo, por ejemplo, a mí sí me ha pasado en esto que dice César de cómo luego llegan las personas no solo a retar, sino creo que también a retarse ellos, ¿no? Yo soy muy honesta. Yo sí, en algún punto me pasó con alguien, no hace mucho, sí hemos tocado a lo mejor esta parte de sí en qué cree, pero porque sale de ellos. Y cuando sale de ellos, entonces la apertura se da. Y viene justamente esta escucha, porque a veces no es que yo les pregunte, ¿y en qué crees para ver qué te digo? No, sino escuchar. Y creo que mi trabajo ha sido muy encaminado a tratar de identificar realmente qué va necesitando a veces, porque no siempre él sabe y no logra identificar qué es lo que busca o qué es lo que quiere. Sabe que está ahí, pero a veces van por otras cosas, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo una persona que llegó, hace como unos 2 años más o menos, y cuando lo estuve escuchando, yo sí recuerdo que en algún punto en la entrevista le pregunté bajo qué
bajo qué situación estaba casado, ¿no? ¿Cómo era que se había casado? Y me dice, solamente por la iglesia, nunca me casé por el civil. Y yo dije, ok. Y yo, muy a lo mejor desde mi propia experiencia, sí volteé y le dije, yo creo que a él lo que le hace falta es confesarse, no solamente estar en un proceso terapéutico. Y era algo para mí que podía resolverse con eso. Sí, a lo mejor sí desde su propia creencia, ¿no? Porque llegó como con esta cuestión de culpa. Cuando era el necesito sentirme perdonado por alguien más, dije, creo que el terapeuta no le va a dar ese perdón que él está buscando, porque eso era desde él. Entonces yo en algún punto sí le dije, eh, ya que no eres de esta ciudad, hay un lugar a tal hora donde a lo mejor podrías ir y preguntar, ¿no? Igual alguien te puede escuchar y checa qué tal te sientes con esto. Y ya cuando regreses a la siguiente sesión vemos cómo seguimos abordando esta situación. Yo creo que lo vi 4 veces e hicimos un cierre, porque justamente fue identificar que lo de él no era un trabajo terapéutico, era algo más profundo, a lo mejor sí, dice César, no muy de introspección, pero era algo muy, muy propio, que en la terapia yo no le vi sentido realmente que estuviera ahí. Entonces, creo que para mí también fue sí importante tratar de identificar cuál era la necesidad de él y justamente desde ahí abordarla. Y se fue, y se fue bien. Y lo he visto y sigue bien. Sí, y son situaciones que luego es para analizarlo bastante, ¿no? ¿Qué tanto la persona va necesitando de ese aspecto, ¿no? Porque esa parte, algo más allá que está dependiendo también de ciertas situaciones. Yo cuando menciono esta parte de flexibilizar la creencia, creo que es bien importante, ¿no? Que realmente estemos viendo que lo que creemos, a dónde nos lleva y qué tipo de situaciones nos comparte y qué beneficios también tenemos a partir de eso o qué limitantes nos provoque, no porque dejemos de creer lo que creemos, sino nada más una cuestión de análisis. Creo que es bien importante. Eso considero que no es una cuestión de juzgar, sino más bien tener una introspección al respecto en ese apartado, porque lo mencionaba César, ¿no? Luego hay personas que llegan y son como muy tajantes, ¿no? Y es lo que yo creo, y así es y punto, ¿no? Y creo que ahí más bien tenemos que alcanzar también, pues, a valorar lo que yo estoy creyendo, si es que me lleva a cosas beneficiosas y sanas para mí, y también respetar al otro, ¿no? Creo que también es parte de lo que se trabaja mucho en terapia, la cuestión del respeto mutuo, ¿no? En ese aspecto, y cómo también lo trabajo. No que no puedan criticar los pacientes, sabemos que en sesión los pacientes pueden sacar todo lo que están sintiendo, todos los pensamientos, no se va a juzgar eso, pero también al momento de la interacción fuera, es todo un proceso, ¿no? En ese aspecto. Y tiene que ver precisamente, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto lo que creemos es realmente lo que nosotros creemos, ¿no? ¿Qué tal si se abre el cielo, ¿no? Y baja Dios, y resulta que es un ser intergaláctico sin forma? Nos vamos a asustar, ¿no? Porque nos dijeron a nosotros que pues Dios es diferente, ¿no? Que tiene barba, que está viejito, que tiene un bastón, que viene en un trono. Entonces ese no es Dios, ¿no? Entonces ya a partir de ahí es la cuestión también de checar algunas situaciones, porque ese tipo de creencias también nos remite a tomar ciertas decisiones y no cuestiones religiosas, sino también creencias a partir de cuestiones culturales, sociales, y que van de la mano en ese aspecto. Y que sin embargo, esta cuestión de lo espiritual y no religioso, sino más bien esta cuestión personal, la superación y el crecimiento, también juega un papel bien importante en ese aspecto. Y para eso va la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega la espiritualidad en el manejo del duelo y la aceptación de la muerte? ¿Qué nos puedes compartir, Alicia? Desde mi perspectiva, uno muy importante, porque creo que algo con lo que a mí me ha tocado trabajar es justamente esta creencia que las personas tienen, ¿no? ¿Y dónde está mi ser querido? Y me escuchan y lo voy a volver a ver después y nos vamos a volver a encontrar. Y a lo mejor entre estas dudas que surgen de ellos, el saber o el creer que hay una promesa, dicen, ¿no? Está esta promesa de que nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a encontrar, me da esta paz y esta tranquilidad de saber que entonces puedo ir sobrellevando, ir aceptando que, bueno, ahorita se fue él, después me voy a ir yo, después se va a ir alguien más, pero nos vamos a encontrar o nos vamos a volver a ver o vamos a volver a estar juntos. Entonces, en este sentido, creo que en el manejo del duelo sí es para ellos importante, lo vuelvo a repetir, afianzarse de en qué creo para poder sobrellevar la pérdida. Muchas gracias, Alicia, por esta información. César,
Coméntanos, ¿qué papel juega la espiritualidad en el manejo del duelo y la aceptación de la muerte? Yo también coincido en que juega un papel muy importante desde esta perspectiva de la que he hablado con respecto a la autoexploración, porque en este ejercicio de mirar hacia nosotros mismos, ¿no? De hacia adentro, implica el poder definir cuáles son las cosas en las que nosotros creemos, cuáles son nuestros valores y en qué se basan. Y cuando construimos esto, pues se puede estar basando en las creencias que ya existen, que serían en este caso las religiosas, ¿no? Que ya se encargan de transmitir ciertos criterios, ciertos preceptos con respecto a lo que significa la vida, con respecto a lo que significa la muerte precisamente, ¿no? Entonces, cuando se tienen estas ideas o estas nociones así tan determinantes y tan claras, pues digamos que a la persona le da certeza y le puede ayudar o puede contribuir a que pues ya no le genera ansiedad, o al menos no una tan grande, al saber pues qué le depara después de que ya deje este plano terrenal, pues ya tiene la claridad de saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, creo que desde esa perspectiva, pues sí contribuye a que la persona pues pueda sentirse un poco más tranquila con respecto a este tema de lo que puede significar la muerte. Obviamente ya en el caso individual, ¿no? De cada persona, pues sí, puede haber otras condiciones, porque pues, de pronto pues también hay duda, ¿no? Hay confusión, no siempre a lo mejor se cree, ¿no? Que eso pueda ser posible, que se pueda lograr, porque también hay ciertas condiciones, ¿no? No es de que ya en automático ya nos depara el cielo, ¿no? Después de morir, sino que está condicionada a las obras, ¿no? Si se obra bien, pues entonces eso es algo más cercano. Si se obra mal, pues entonces pues es otro el destino, ¿no? Y entonces ahí es donde ya sí puede generar como que dudas, un poco de confusión, ¿no? Y es donde puede generar miedo, ¿no? Porque pues obviamente uno no es perfecto como ser humano, uno comete errores, uno hace daño, uno se equivoca y eso de pronto nos puede hacer dudar de que efectivamente pues eso sea lo que uno pueda lograr conseguir. De ahí viene entonces justo lo que me comentaba Alicia, ¿no? Pues este mecanismo que plantea la iglesia, no sé si todas las religiones, pero por lo menos la católica, ¿no? De la confesión, que sería como ese mecanismo en el que se pueden liberar de esas culpas, de ese remordimiento, de esos pesares, pues para ya estar más tranquilos o más relajados. Y por eso digo, o sea, sí juega un papel importante porque sí ayuda y sí contribuye a que muchas personas pues puedan tener esa claridad. Quienes no sigan alguna iglesia, alguna religión, también implica lo mismo. O sea, si no vas a adoptar las que ya existen, pues entonces habrá que construir las propias. ¿En qué crees? ¿Qué es lo que significa para ti la vida? ¿Qué es lo que para ti entonces habrá de significar la muerte? Porque con base en eso entonces se estaría ayudando a que la propia persona, pues bueno, tengas también certezas, ¿no? Decir, pues esto es en lo que yo quiero creer. Si me voy a convertir en energía y me voy a integrar con el resto del universo, pues está bien, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues es válido, pero le da esa tranquilidad, ¿no? Es decir, esto es lo que va a pasar conmigo una vez que trascienda o que pase a otro estado que ya no es el físico, ¿no? Que ya no es el terrenal. Entonces sí me parece que es algo bastante relevante y dependiendo del caso, pues habrá que valorarlo, ¿no? Y considerarlo, tanto si la persona ya tiene una creencia establecida con base en las que existen o si hay la necesidad de que construya las propias. Muy de acuerdo, César, contigo en ese aspecto, también con Alicia, creo que es algo bien importante y claro que juega un papel fundamental en ese aspecto. Y yo sigo repitiendo, aquí se trabaja en terapia con la información del paciente, con las creencias del paciente. Yo no le voy a imponer nada de lo que yo creo, es parte de lo que también se está trabajando, muy importante, porque también es eso, ¿no? Y regresamos a la parte de las creencias, que también es un tema grandísimo, ¿no? Como para otro programa, pero que tiene que ver precisamente por ese lado. ¿Qué tipo de cosas me hacen sentir más tranquilo? Me dan más calma, qué tipo de creencias me mantienen ahí. Y que por eso digo, por eso creo en esto, ¿no? No estoy juzgando, no estoy diciendo que eso sea bueno o sea malo, para nada. Tiene que ver con esta parte espiritual, la cuestión de que mi creencia me está relajando, ¿no? ¿Por qué? Porque la he trabajado. Y es bien importante hacia dónde va, porque esa parte del manejo del duelo es todo un proceso. Por supuesto, la parte de esta aceptación de la muerte no es cualquier cosa, no es como que le doy vuelta a la página, que lo decíamos en otro programa, de repente los adolescentes de ahora pareciera que quieren evitar todo, ¿no? Ya pasan los procesos rapidísimo porque no quieren como sentirlo más.
Y creo que es bien importante tenerlo, pero también ese tipo de creencias, ¿no? Porque luego las creencias puede que nos lleve a situaciones que no son las más adecuadas. ¿A qué me refiero? Por saber, por ejemplo, situaciones más que no se saben, ¿no? Eso que mencionaba Alicia, cuando uno muere, ¿a dónde va? Y sí me estará viendo la persona y la parte del espíritu, dice César, la energía, ¿no? ¿Qué sucede con todo eso? Entonces, bien importante, sí, analizar ese tipo de situaciones. Y lo menciono también porque luego puede que existan algunas prácticas que no sean de las mejores para tratar de averiguar preguntas que son muy existenciales, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? Me estarán engañando? ¿Cómo puedo saber algo más allá, no? Algo más místico a lo mejor. Y eso también es bien importante. ¿A qué tipo de cosas yo le entrego más mis creencias que tiene que ver con otra situación diferente a la parte de la responsabilidad? Porque como lo mencionábamos en un capítulo anterior, la responsabilidad afectiva es bien importante y tiene que ver precisamente con eso. Yo he escuchado a personas que luego dicen, es que no funcionó mi relación de pareja, pero fue porque así lo quiso Dios. Y dice, a ver, espérate, ¿no? O sea, Dios no tiene toda la responsabilidad también, o sea, ahí también uno hizo o no hizo ciertas cosas y hay que analizarlo. Y es por eso bien importante este proceso espiritual personal, el avance que tenemos con algunas cosas y de crecimiento, precisamente para hacernos responsables de las acciones que tenemos. Pero inevitablemente en la cuestión como de esos pensamientos y hacia dónde van enfocados. Creo que es algo muy interesante, el tema da para mucho, ya con esta otra pregunta cerraremos ese apartado de las preguntas, para luego dirigirnos al otro apartado. Pero se me hace muy interesante cerrar con esta pregunta, que es, ¿qué herramientas o prácticas espirituales pueden recomendar los psicólogos para trabajar algo personal? Digamos, reducir el estrés. Alicia, ¿qué nos puedes compartir? A lo mejor en esta cuestión de creencia, desde esta religiosidad, diríamos orar. Pero si se fijan, acá en la psicología hablamos a lo mejor de meditación, de la respiración, de poner música, de escuchar, no sé, cómo cae el agua, eh, oler algo, platicar con alguien. Es que a final de cuentas creo que es justamente ir, lo que decías ahorita, ¿no? Que considero muy importante y también lo dijo César, es que primero necesito saber con quién estoy. Necesito conocer también a la persona que está delante de mí para saber qué sí le puedo decir, porque a lo mejor yo le puedo decir, enciende una vela y a lo mejor llega alguien y dicen, oye, ¿por qué el psicólogo tiene una vela encendida? ¿No? Entonces es algo tan sencillo, bueno, porque quería que oliera rico el consultorio, ¿no? Y es una vela aromática, no tiene ningún otro sentido. Entonces, creo que aquí lo importante es justamente es esto, es saber con quién estoy, irlo conociendo y esta parte de saber con quién estoy, entonces me voy permitiendo que sí le puedo decir. A lo mejor habrá a quien le funcione sí una oración porque cree en alguien o cree en algo y nunca la había escuchado. Habrá a lo mejor a alguien que solamente le funciona escuchar el sonido de la lluvia, este, truenos a lo mejor y a lo mejor con eso se relaja. A lo mejor en esto empieza a disminuir un poquito su estrés. Algo a lo mejor muy sencillo, muy al alcance de todos. Bien, bien, excelente. Creo que es algo muy bueno para todos los que nos están escuchando. Pueden tomar allá la nota. César, no, compártenos, ¿qué herramientas o prácticas espirituales puedes recomendar para esa parte, por ejemplo, ¿no? De reducir el estrés. Sí, también creo que tomo algo de lo que menciona Alicia, ¿no? Es adaptarnos a las condiciones y características particulares del paciente para de ahí tomar elementos, ¿no? Que puedan ser útiles en su proceso individual. Esa sería como partir de ahí, ¿no? Esa sería la base. Ahora, si me ubico en un planteamiento más general, yo podría decir, sin utilizar vuelvo al punto, ¿no? Sin utilizar el término de espiritual, ¿no? O práctica espiritual, o ejercicio espiritual, o así. Es decir, el estrés, diríamos que de cierta forma, entre muchos factores, pues también podría estarse derivando de las sobreexigencias que la persona tiene en sí misma, ¿no? Que lo lleva a querer estar constantemente y continuamente haciendo alguna actividad que satisfaga ese sentido de productividad. Y dentro de esas autoexigencias, pues de pronto se llegan a exponer a situaciones de pronto muy duras, muy severas, muy intensas, ¿no? De exponerse a actividades de manera muy continua y durante muchos periodos de tiempo largos, ¿no?
Y poco a poco eso los lleva a olvidarse de ellos mismos, ¿no? Por estar en la búsqueda de cumplir esas expectativas. De ahí yo me agarraría para entonces dirigir esa parte del trabajo personal a ir modificando y cambiando la actitud que tienen en la relación consigo mismos, para que esas sobreexigencias se vayan convirtiendo en actitudes de mayor muestra o manifestación de amor hacia sí mismos, de empatía, de bondad, de compasión, para que entonces se ayuden a no estarse exponiendo a esas condiciones excesivas y que más bien puedan ir integrando, incorporando a su vida espacios, momentos en donde se puedan relajar, donde realmente puedan descansar, donde realmente se puedan dar esos espacios en donde, cuando un poco lo que ahorita decía Alicia, pues puedan estar en un momento como de paz, ¿no? De tranquilidad, en una conversación íntima consigo mismos o con lo que crean, ¿no? O sea, si es Dios, si es la naturaleza, pero que tengan ese espacio de intimidad en donde puedan estar en una conversación, en un estado de tranquilidad, de paz, en donde precisamente, pues sería lo opuesto al estrés, ¿no? Y que a través de esta práctica y que se vaya cada vez haciendo más frecuente y que se vaya extendiendo más en el tiempo, pues entonces pueda ir ayudando a que haya un equilibrio, ¿no? Porque pues no buscaríamos que la persona deje de tener una actividad, pues tampoco, ¿no? En su vida diaria, más bien que encuentre un equilibrio en donde haya esos espacios donde así como es productiva y hace muchas cosas, también tenga esos momentos en donde pueda estar en paz, pueda estar tranquilo, relajado, teniendo una mejor relación consigo mismo y una mejor diálogo y una conversación mucho más saludable con lo que quiera creer, que cree. Bien, excelente. Muchas gracias, César, por esta información que nos compartes. Yo, la verdad, y en lo personal también comparto mucho las ideas que están diciendo, en el sentido de saber primero la parte del paciente, ¿no? ¿Con qué trabaja? ¿Con qué tipo de creencias trabaja? Para irnos como por esa situación. Yo no juzgo, vuelvo a repetirlo, yo más bien es la cuestión de analizar si lo que creo qué me beneficia, ¿no? O qué también me limita. Creo que es bien importante ese aspecto, porque es lo mismo, ¿no? Se puede malinterpretar alguna cuestión y entonces, ¿por qué tenía ahí como dice Alicia, ¿no? ¿Por qué el psicólogo tenía ahí la vela, ¿no? O sea, ¿a qué estaba invocando, ¿no? O por qué el psicólogo me sacó el tarot, o por qué traía ahí la ouija, no sé. No sé, a lo mejor alguien que haga algunas prácticas de ese estilo. Creo que algo bien importante es ese aspecto, ¿no? Y es lo que yo comparto mucho, y tanto a los pacientes como a alumnos, que a lo mejor también me pueden estar escuchando ahorita, yo no comparto qué creo, ¿saben? O sea, yo en la cuestión, tanto en terapia como también en la parte de académica, no comparto qué es lo que yo creo, ¿no? Porque siempre hay una cuestión predelimitada. Aunque la persona pueda decir, no, no hay problema con saber qué es lo que se cree, de todos modos hay una información que va de por medio y que no tiene que ver con el proceso, para nada. Porque luego esa cuestión es un poco más de saber situaciones que luego no se van a trabajar de manera completa. Y las herramientas que yo podría compartirles en ese aspecto para reducir una cuestión de estrés y que tiene que ver con espiritualidad, precisamente es esto, ¿no? La cuestión de atención plena. En la parte de humanista existencial es buscar actividades que te generen atención plena. Vivir en un aquí y ahora. No queremos sentirlo, por supuesto, porque estamos con los sentidos al full. Es como ver una película en 4DX, pero es realmente esa parte, ¿no? Y no queremos vivir el presente porque hay cosas que no queremos sentir, es una realidad. Pero algo que me genere atención plena, ya estoy un paso adelante. Que haga meditación, que haga estas caminatas de bosque, ¿no? Donde yo me oxigeno porque voy caminando por lugares donde están más, más árboles, ¿no? Más naturaleza, cuestiones que me concentren y que vayan muy adecuados a mí. Yo, en lo personal, nunca le voy a pedir a un paciente algo que él no pueda hacer, no porque no tenga la posibilidad, sino porque no va con su proceso, ¿sí? Y creo que es algo bien importante en ese aspecto, qué tipo de situaciones. Es que es bueno que te pongas a leer un libro, ¿no? Y el paciente no le gusta el libro, no me voy por ese camino. Muy importante qué es lo que se está trabajando y si no hay algo que se encuentre, la misma persona va entendiendo ese tipo de situaciones. Creo que es algo bien interesante. Por ahí todos los que nos están escuchando nos pueden escribir y mandar un mensajito. ¿Qué piensan al respecto? También si quieren contestar las preguntas, por supuesto, estamos completamente abiertos para leerlos porque tiene que ver con esta parte de las creencias, muy, muy importante. Y bueno, pasamos ahora a este apartado de el juego de rol para checar como una situación más improvisada, pero referente a lo que estamos tocando. En ese apartado, bueno, estará actuando por acá Alicia y César en una situación pues muy desesperada. César está pasando por una situación complicada en su vida, en donde pasa precisamente eso. Ya no sabe qué creer, ¿no?
No vamos a hablar de una cuestión de duelos, ¿no? Porque es todo un tema diferente, pero sí la cuestión de que ya llegó un momento en su vida en donde ya nada tiene sentido, ¿no? Ya no creo en nada, ya la comida no me sabe, y no porque haya una pandemia nueva, sino porque no me sabe, ¿no? No me sabe la vida. Y entonces platica con su amiga Alicia. Alicia, sí, desde un punto a lo mejor también psicológico, hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque sabemos que podría decir algún amigo, pero en la cuestión de un pensamiento ya un poco más estructurado en ese aspecto, ¿qué podría decirle, no? En esa parte. Entonces, comenzamos llegando César con Alicia en luces, cámara, acción. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Alicia, ¿qué tal? Qué gusto que sí hayas tenido tiempo para que nos podamos estar reuniendo. Ya hacía falta esta platiquita. Ah, pues qué gusto escucharte. ¿Y en qué estuvo que me buscaste? A ver, cuéntame qué pasó. Pues ¿Qué te mira, es que enojaste? la verdad es que sí me siento que estoy pasando como, pues por una situación en la que me siento como que muy confundido porque, o sea, sí como que sí estoy haciendo cosas, ¿no? O sea, con mi vida porque pues estoy trabajando, estoy estudiando, pues tengo a mi familia, pero no sé, de pronto como que siento como un vacío muy profundo y como que hay momentos en los que siento que me hace falta algo, pero no sé qué es. O sea, sí reconozco pues que tengo como que muchas cosas, ¿no? Muy buenas y que he estado y que estoy haciendo cosas en mi vida, pero no sé, siento una sensación como de insatisfacción, que algo me falta, pero no sé qué es. ¿Desde cuándo empezaste a sentir eso, César? Pues ya tengo un tiempo, porque de pronto me doy cuenta cuando, o sea, tengo así como que muchos logros, así en mi trabajo o en la escuela, pero luego de pronto siento como que no los disfruto o como que no me dura esa sensación. O sea, porque sí me siento contento y feliz y recibo las felicitaciones y todo, ¿no? De lo que sea, pues que haya hecho, pero ya luego como que se esfuma, como que ya, ¿no? No dura. Y vuelvo otra vez como a este estado como de vacío, pues de sentirme como insatisfecho. Como si no fuera suficiente lo que estás haciendo, como que algo más falta. Sí, algo así. Qué curioso, porque yo te conozco y sé que sí haces muchas cosas. Por eso te preguntaba que si ha pasado algo que te haga sentir así, o a partir de qué momento tú empezaste a darte cuenta que aunque estés, no sé, obteniendo un diploma, un reconocimiento, pareciera como que a alguien le hace falta reconocer eso, ¿no? Pues sí, algo así. Y fíjate que sí, o sea, a veces he llegado a pensar bueno, tú me conoces, ¿no? Pues no soy como muy apegado como a la iglesia, pero luego a veces como que me entran como esas ganas como de querer hacerlo, no sé, como que sí, como poder trabajar o enfocarme como esa parte como espiritual, pero como a lo que me dedico, no, o sea, como que no es compatible, ¿no? Porque pues se supone que no, o sea, uno tiene que ser como más apegado como a las reglas pues de la ciencia, ¿no? Y pues eso como que no va, no encaja. Sí me entran como que de pronto las ganas, pero digo, no, eso no puede ser. A ver, César, sí te conozco, por eso te pregunto, hay aquí como que dos cosas que a mí me hacen ruidito. La primera es que te escucho decirme que como que te dan ganas de acercarte, pero no. Y Ujú. luego me dices, es que por ahí no va. Como si alguien más te dijera que por ahí no va. Entonces, me suena a que estás escuchando más la voz de alguien que tu propia voz. No sé, o sea, yo digo que soy yo mismo, o sea, que yo mismo me pongo esa traba, ¿no? Decir, no, es que no puedes hacer eso porque, pues no, o sea, ¿cómo vas a estar dedicándote a hablar con Dios o con algo así por el estilo? Pues porque no, o sea, no va con lo que yo me dedico. Ok, no le vamos a poner el nombre entonces de Dios, pero ¿qué pasaría? A ver, yo te pregunto, ¿qué pasaría si César entonces un día sí se anima, va pasando, no sé, afuera de, no sé, vamos a dar, te doy un ejemplo. Vas afuera de una iglesia, pero enfrente hay un parque y no tienes necesidad de entrar a la iglesia, pero te puedes sentar ahí y platicar. ¿Con quién? ¿Con quién te gustaría platicar?
No, eso sí, casi no lo hago, la verdad, porque pues no, es que ya luego se me vienen un montón de como de ideas en las que no me quiero meter porque, híjole, no, seguro me van a llevar por pensamientos negativos y no, es mejor apagarlos, ¿no? Y bloquearlos y no me quiero meter en eso. Pero te das cuenta, César, que la voz que estás apagando y la voz que no quieres escuchar sigue siendo tu voz. ¿Qué crees que es lo que no quieres encontrar ahí? En tu propia voz. No, pues no sé, o sea, por eso no me meto en eso. A ver, vamos a hacer un ejercicio bien rapidito. Imagínate que yo soy tú y que me estás viendo al espejo. ¿Qué me quisieras decir? A ver, cuéntame por qué ese último diploma que te dieron no te hizo sentir tan feliz. No, pues es que es como si le dijera, o sea, es que eso, tú sigues siendo nadie, o sea, por más que tengas diplomas y que tengas esos éxitos y ese reconocimiento, pues tú sabes lo que eres, ¿no? Y tú sabes que, pues no, pues eso no importa, eso no vale, porque pues sigues siendo igual que siempre, entonces, pues ¿para qué te entusiasmas, ¿no? ¿Para qué te sientes feliz por eso? Si de cualquier manera, pues luego vas a seguir siendo pues, igual que siempre. ¿Y cómo eres siempre? ¿Cómo soy siempre? A ver, cuéntame. Pues un tipo depresivo, un tipo que pues no tiene tanto interés por la vida, ni por este, realmente así como disfrutar de las cosas. Entonces, pues sí, es eso. Te voy a invitar a comer dulces, César, definitivamente. Y nos vamos a tener que ir a sentar al sol, definitivamente. A lo mejor sí hace falta un poco de Sí, vitamina. esa también tendría que ir enfrente donde hay mucho sol, a ver cómo anda tu vitamina D, César. Eh, Ok, dices que no es nadie, como si tú mismo no le dieras valor a tu propio diploma. Lo tomaste ese curso para algo, ¿no? ¿Para qué entraste a ese curso? A ver, cuéntame, ¿qué aprendiste en ese curso? No, pues muchas cosas, pero es que pues acá pues el valor pues, es el papel, o sea, mientras más cosas tengas ahí que muestren que sabes, pues es lo que más se valora. Ujú. Sin embargo, no te veo muy feliz. No, pues no, pues es nada más como ir acumulando ahí requisitos, A ver, logros y ya. ok. A ver, dime, estoy muy feliz con mi diploma. Pero si no me siento feliz, Intenta decirlo. nada más así por decirlo. Sí, a ver qué sale. ¿Cómo dijiste? Estoy muy feliz con mi diploma. Estoy muy feliz con mi diploma. No tienes ganas de decirlo, ¿verdad? Es que no se siente, o sea, no nace, no sale así como, ¿Quién no lo siente? ¿Quién no siente eso de ese diploma? pues yo. Ujú. ¿A quién le presumiste tu diploma, César? Aparte de a ti. No, pues nada más mis colegas fueron los únicos que supieron. Ya. Después lo guardé ahí donde tengo mi carpeta de todos los diplomas. Ok. ¿A quién más te hubiera gustado decirle, mira mi diploma? Mm, no, pues a nadie. ¿Seguro? Sí, no importa. Para... Es que justamente me dices que no importa, como si de verdad a nadie le importara. Ujú. Y ahorita ya van 3 veces que te escucho decir, no importa, no vale, quiero entrar, como que me llama la atención entrar a la iglesia, pero tampoco. ¿Qué pasaría si hacemos de cuenta como que ahí hubiera alguien que sí le importara y que sí escuchara? Y si un día así como que quiere y no quiere la cosa, le caminas y le dices, ¿qué crees? Hice un diploma y me cuentas cómo te sentiste al decirle al espacio vacío que hay en las iglesias, que luego nunca tienen gente. Ujú. Pues ¿Podrías, tal vez crees que lo pueda podrías intentar. hacerlo? Ujú. ¿Quieres, ¿Quieres hacerlo solo o quieres que te acompañe? No, yo creo que me daría menos pena si lo hago yo solo. Ah, ok, tú me dices entonces. Yo te puedo acompañar si quieres. Luego a mí sí me gusta ir a esos lugares. Ah, ¿Sabes a qué me gusta ir? ¿no? Pues nada, cuando a veces estoy pensando en muchas cosas o a descansar, luego voy y me siento y respiro y me tranquilizo.
Sí, bueno, tal vez lo intente. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Muy bien. Y corte. Bien, excelente. Muy bien, bien ahí la actuación. Y bueno, en esa parte del juego de rol también hacemos esta retroalimentación de los roles que se estuvieron realizando. Me gustaría comenzar contigo, Alicia. ¿Cómo sentiste este rol? ¿Cómo percibiste a César en este papel? Y también cómo te percibiste tú. Qué difícil. A lo mejor porque me imaginé que César a todo me iba a decir que no. Que me la iba a poner muy difícil. Entonces, a lo mejor justamente me quedó esta parte de qué tanto se pueda sentir invadido en a lo mejor decirle que sí se puede y que sí a lo mejor en esta escucha de que se diera cuenta que no se está escuchando realmente a él, que no se está dejando, que no se está permitiendo hacer algo, era lo que decía antes César, ¿no? Darme cuenta con quién estoy, darme cuenta con quién estoy y que a lo mejor esas vocecitas, como le decía, a lo mejor no son de él y es de lo que escucho afuera, es que qué va a decir la gente y entonces justamente viene el juicio, ¿no? Ujú. ¿Cómo le puedo hacer sentir? Porque aparte, pues no soy su terapeuta, aquí era su amiga. Y a lo mejor la amiga le dice, no, hombre, vente, te tomo de la mano y vámonos, yo te llevo. Ujú. Pero como dice él, ay, no, es que sí me sigue dando pena. Y entonces, a lo mejor como amiga lo arrastro, pero a lo mejor como terapeuta es ok, cuando él esté listo, si quiere, es escucharse. Y si no, pues también ahí me detengo un poquito, porque también ahí sí no lo puedo arrastrar o empujar. Ok, ok, de acuerdo. Muchas gracias por esa información y retroalimentación. César, ¿qué nos puedes compartir de este juego de rol? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo percibiste a Alicia? Cuéntanos. No, pues yo creo que esta retroalimentación que me iba dando, yo creo que fue bastante amigable, ¿no? Muy compasiva, ¿no? Y con mucha empatía, me pareció como que muy apropiado. En cuanto a mí, sí me quise poner en un papel no agresivo, ¿no? Pero sí como más, así de un poco más negativo, ¿no? Porque creo que sí llega a haber algunos momentos en los que, pues, podemos dudar, ¿no? Podemos tener así como que esa sensación como que nos hace falta algo, pero no queremos reconocer o admitir como que qué, ¿no? Y que tal vez en una de esas sí pueda ser ese aspecto del acercarme a algo que vaya más allá de mí, ¿no? Simplemente que me ponga en conexión pues con esa parte religiosa, esa parte de espiritualidad, pero que uno mismo se pone esas trabas, ¿no? Esos bloqueos, pues porque pues, también uno tiene otro tipo de creencias y así es como se puede llegar a sentir o encontrar. Me parece que es algo comprensible, es algo normal y pues ya cada quien pues habrá que llevar su proceso en ese caso. En lo de yo sí fui bastante consciente fue en la última parte, ¿no? Cuando me preguntaba que si habrá alguien más, ¿no? De quien yo esperaba tener ese tipo de reconocimiento y yo sí le mentí intencionadamente, ¿no? Porque si había alguien más, ¿no? Porque obviamente creo que en muchos casos justo mucho de lo que hacemos no es por nosotros o para nosotros, es para alguien más, ¿no? Es para tener ese reforzamiento y ese reconocimiento, Validación. esa validación. Y cuando somos niños son nuestros padres. Y cuando somos adolescentes pueden seguir siendo nuestros padres. Cuando somos adultos pueden seguir siendo nuestros padres. O sea, no es algo que con la edad se pierda, ¿no? Luego sí pueden ir cambiando, ¿no? Esos modelos, esos roles, porque ya luego no son los padres, a lo mejor es la pareja, a lo mejor luego son los hijos o son los maestros. Sí pueden ir cambiando, obviamente, los roles, otros pueden mantenerse, pero el punto es ese que de pronto sí llegamos a partir de la idea de que esto lo hacemos por alguien más, ¿no? Y perdemos la idea o la noción de darle también ese valor a que también lo podemos hacer por nosotros y para nosotros. Pero si esa relación que tenemos con nuestra propia persona está fracturada, es vulnerable, está debilitada, pues obviamente no va a ser suficiente, ¿no? O sea, no es suficiente para que lo hagamos para nosotros. Y de ahí pueda venir también esa sensación de insatisfacción, ¿no? Porque pues puede haber expectativas que no se están cumpliendo o que no consideremos que sean importantes o que sean válidas, pues porque es para nosotros, ¿no? Y como no lo estamos recibiendo por forma externa, pues entonces tampoco está siendo suficiente. Entonces, ahí sí, yo sí lo hice con toda la intención, ¿no? Y disculpa por eso, pero no te quise decir, porque creo que eso es algo que luego suele pasar, ¿no?
suele suceder, que la gente luego no a la primera dice todo, ¿no? Ni revela todo. Más bien como que se ocultan, se guardan cosas y ya luego pues eso pues, obviamente va dificultando también pues, el proceso, ¿no? Simplemente lo va alargando, no lo va postergando, pero son cosas que también llegamos a observar ahí. Ok, ok, muy interesante esto que nos comparte César, y la verdad es que fue una situación que yo creo que se presenta muchas veces, ¿no? Cuando no queremos o no sentimos ganas de algo, ahí va también mi retroalimentación en ese aspecto, qué tantas resistencias ponemos, ¿no? Qué tanta zona de confort es seguir creyendo lo que yo creo y no prestarme a ver qué está pasando más, ¿no? Porque por eso es la cuestión, si había alguien más, ¿no? Y lo haces por alguien más. Pero el hecho de abrirlo es hacer, es darnos cuenta, ¿no? Es ponerlo sobre la mesa y saber que ya está ahí. Y perdón por la palabra, pero cuando ya sabemos que hay algo, no nos podemos hacer mensos, ¿no? Ya está ahí. Y la cuestión es de que pues no podemos hacernos como de otro lado. Y creo que eso es algo muy común que llega a suceder. También lo que comentaba Alicia, la parte también de verlo desde varios puntos de vista. En lo personal y en la cuestión de la amistad, creo que es algo muy profundo, ¿no? Yo considero que una cuestión de amistad uno lo lleva hasta donde ya no se puede más, ¿saben? Creo que es algo bien importante y como terapeuta, estoy completamente de acuerdo con Alicia, es hasta donde el paciente esté preparado, ¿no? Hasta donde realmente pueda y no presionarlo, no llevarlo por otro lado, porque es todo un proceso muy distinto en ese aspecto. En la parte de la amistad, yo si veo a uno de mis amigos mal o está pasando por algo, por todos lados le busco, ¿no? Que ya negó como 3 veces, como 5 veces, como que parece que no quiere ayuda y es que no está poniendo de su parte, yo le sigo dando, ¿no? Pues es mi amigo. Yo de ahí tengo que sacar algo de información y a lo mejor debe ser una cuestión también personal, pero también en la parte de la preocupación que hay y que yo sé que pueden existir momentos en donde sí, no se quiere decir nada y uno se bajonea, se mantiene en esa zona, ya no tiene sentido muchas cosas, pero no por eso es que yo voy a dejarlo, ¿no? Dejarlo pasar. Y yo creo que aquí se combinan varias cosas porque es este pensamiento psicológico a través de una amistad. ¿Qué tipo de situaciones se pueden ir manejando y que son muy importantes? Creo que es bien importante porque a lo mejor sí puede ser que como psicóloga mis amigos se acerquen conmigo, pero también puede ser que como soy psicóloga sea la última que vean. Y a lo mejor me van a ver justo cuando llegaron al momento en el que pues ya vine contigo porque sí traigo algo y entonces pues échame la mano, ¿no? Entonces por eso le decía ahorita, sí, a lo mejor también está esta parte, pero este freno, ¿no? Entonces sí, yo sé que le puedo escarbar y lo puedo mover y a lo mejor lo agarro y me lo llevo, pero es también respetar que aunque seamos amigos, para mí es, digo, también si no se quiere mover, no se quiere mover. Si hubiera sido mi paciente, si le hubiera dicho, ya váyase, pues ni quiere trabajar, ¿no? Ni se quiere dar. Pero también yo creo que es importante, ¿no? El darse cuenta de que algo hay es tener medio proceso casi, casi avanzado, porque ya sabes dónde está. Y sí, es reconocer que a veces no es mi voz la que me dice que haga o que no haga o que deje o que frene, es la voz de alguien más y es identificar la voz de quién me dijo que no fuera, quién me dijo que ya me quedara quieto. Y dijo César, no, es que es mi voz. Eso creo que es mi voz porque soy adulto, pero qué tal que no. Y a veces yo sé que es más impactante reconocer y ver de dónde viene esa voz que me dice que frene o que me mueva, pero ya, porque me va a doler. Y es al dolor a lo que le estoy sacando. Bien, qué profundo, ¿no? Creo que esta situación es bien importante para todos los que nos estén escuchando y no es una cuestión muy aislada, claro que sucede bastante, es muy común. También no podemos decir que esto que comentó Alicia o como fue la relación en este juego de rol, se tiene que hacer de esa manera para nada, porque luego pareciera que estamos buscando constantemente encontrar como algo inmediato, ¿no? Y luego me han invitado a algunos programas como de, oye, dime cómo reducir el estrés, ¿no? O cómo puedo hacerlo, ¿no? Dinos a todos para que ya no tengamos estrés. Dices, no manches, si tuviera la respuesta, uff, pues ya ganaría millones. Y es una cuestión muy personalizada, ¿no? En este caso, y las características que mencionaba César en este juego de rol, tenían que ver con lo que comentaba Alicia, ¿no? Pero no es precisamente exactamente lo que tenemos que decir en ese aspecto, y es lo que mencionábamos, es con qué voy a trabajar, ¿no? En ese aspecto, si lo vemos en la cuestión terapéutica, César es el paciente, Alicia es la terapeuta, ¿con qué se está trabajando, no? ¿Qué estamos alcanzando a percibir y hacia dónde nos vamos? Por eso creo que es bien importante y el tema, por supuesto, da para mucho. Comentaba ahorita que ya el tiempo nos está comiendo un poquito,
pero creo que es algo muy interesante. Y bueno, Alicia, más que nada y agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado en este capítulo muy interesante, muy profundo, muy reflexivo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Yo encantadísima del mundo. Y no es la única vez que está el micrófono abierto. Cuando gustes y también el público que nos pueda comentar algún tema de interés, por supuesto que estás invitada. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, si alguien se quisiera poner en contacto contigo, a agendar alguna cita, ¿cómo lo pueden hacer? Ok, me pueden encontrar al 434-169-2694 o al 434-188-2782. En Facebook me encuentran como Ali Talavera o como SIC, Alicia JT. Ahí me encuentran, yo tengo mi consultorio en Pátzcuaro, es súper fácil encontrarme, pero hay un mensajito, un WhatsApp, algo y por ahí me encuentran. Bien, excelente, muchas gracias. César, también agradecerte en este capítulo muy profundo y muy reflexivo. Creo que, como decimos, siempre aprendemos bastante y pues también un gustazo que estés aquí. Claro que sí, yo contentísimo de poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Gracias. Bien, y si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, César, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Agendar alguna sesión, alguna cuestión de intervención? Claro, a mí me encuentran en todas las redes sociales como @César Mendoza o también me pueden mandar un mensaje en WhatsApp en el 44 31 43 84 78. Excelente, muy bien. A mí me pueden encontrar en las redes sociales, en las principales, como sic.ricardo García. También les dejo mi teléfono si quieren mandarme algún mensaje o agendar alguna sesión. Es 44 31 98 42 30. Y bien, queridos amigos, adoro al público. Así termina otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que desde sus casas nos están escuchando, toda su compañía a este programa. Los invitamos a compartirlo en sus redes sociales. Recuerden que nos pueden escuchar antes que todos por Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y nos vemos el próximo episodio. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.